Arrancamos con el segmento de Historia Argentina que nos trae el historiador, el doctor, el ingeniero Leonardo Castañeda. Que el otro día nos hablaba de la guerra del Paraguay, claro, nos hablaba de las tropas paraguayas. De las tropas y en particular de las tropas paraguayas. Pero hoy nos va a decir de las tropas patrióticas. De las tropas argentinas, sí. Cuando Mitre da a conocer, había escondido la declaración de guerra, sí, para pasar como país agredido. Cuando da a conocer la declaración de guerra, hace una declaración desde el balcón de la casa que dice: en 24 horas en los cuarteles, en 3 semanas en Corrientes y en 3 meses en Asunción. Pero lo cierto es que para junio ni siquiera habían salido en esos lapsos ni siquiera habían salido de Buenos Aires, porque recién en mayo, junio, en el Congreso argentino se dispuso formar un ejército nacional de 10.000 hombres, más 15.000 guardias nacionales, que en realidad los guardias nacionales estaban formados por jóvenes, por la población, digamos, jóvenes de 17 a 45 años, los solteros, los casados y hasta 50 los solteros. En principio algunos se presentaron, digamos, a las tropas, sobre todo había liberales que un poco por ideal de defender a la patria, por idealismo, digamos, se presentaron, y otros se presentaban porque, claro, con la promesa de que iba a ser un desfile militar, que en 3 meses estaba en Asunción, claro, se anotaron unos cuantos. Pero en general hubo poco interés en presentarse. Sobre todo en el interior, que no solamente no hubo interés, sino que hubo negativa a presentarse. Los gobiernos del interior eran casi todos impuestos por el mitrismo, entonces trataron de hacer ellos llamaban contingentes, de buscar formar contingentes. Por ejemplo, Emilio Mitre, que era el encargado en Córdoba, el 12 de julio le escribe, en 1865 escribe: los voluntarios atados, dice, aquí le envío los voluntarios atados codo a codo. Y el 2 de junio se produce un amotinamiento en San Luis, de los que habían reclutado. Julio Campos era un gobernador que había sido impuesto tras la caída del Chacho Peñalosa, y también le informa a Mitre el 12 de mayo: es muy difícil hacer sacar los hombres de la provincia en contingentes para el litoral, porque es tal el pánico que les inspira el contingente, que a la sola noticia que iba a sacarse se han ganado a la sierra, y no será chica la hazaña si consigo que salgan. Dice, la sola palabra contingente basta para introducir la alarma y despoblar pueblos enteros. Ojo, no era que no querían ir de cobardes, lo que pasa es que ellos se sentían más cercanos a Paraguay que a los porteños y mucho menos a los brasileños. Incluso hubo un juez que denunciaba la actitud de cómo querían incorporar en los contingentes, y dice, se ponían guardias hasta en las puertas de las iglesias y de los templos para tomar a los hombres que iban a misa sin averiguar siquiera si estaban eximidos de la ley. Incluso denunciaba que iban mal vestidos y con hambre, y dice que el vecindario tenía que darles de comer, y dice, más parecían mendigos que soldados que van a combatir por el honor del pueblo argentino. En general hubo resistencia a la incorporación en todas las provincias, inclusive en Entre Ríos, que el pueblo siempre había seguido a Urquiza, a la primera voz de mando. Sin embargo, en esta oportunidad se negaba otra vez a presentarse. Incluso cuando Urquiza le dice a López Jordán, que era un general que era, digamos, lugarteniente
de Urquiza le pide que reclute gente, López Jordán le escribe: usted nos llama para combatir al Paraguay, nunca general, ese es nuestro amigo. Llámenos para pelear a porteños y brasileños, estamos pronto. Esos son nuestros enemigos, oímos todavía los cañones de Paysandú. Estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo entrerriano. Y dice, oímos los cañones de Paysandú porque a fines del 64 y principios del 65 habían bombardeado Paysandú y Urquiza no los dejaba cruzar para ir a defender a los uruguayos, de los cuales ellos se sentían hermanos, digamos, en contra de los brasileños. La cuestión que Urquiza hubo acusaciones ahí en Entre Ríos. Algunos decían, uno acusaba, por ejemplo, Nicanor Molina decía que hay algunos que se ocupan de anarquizar a los ciudadanos que defienden a la causa nacional. Urquiza logra juntar en 8.000 hombres en Calá, pero se le rebelan. En un momento Urquiza se traslada para tener una entrevista con Mitre, y la noticia corre como un reguero de pólvora y se sublevan. Y por ejemplo en el campamento de Basualdo uno decía: compañeros, el capitán general se ha ido a su casa y es necesario que nosotros también nos vayamos. No sean tontos, no se dejen engañar. Entonces incluso hasta se sublevaban al nombre de Viva Urquiza y muera Mitre. O sea que todavía no había perdido bien el prestigio Urquiza entre sus paisanos, pero se sublevaban igual. Incluso se pasaban a la noche, voces imitando a los zorros como voces del arma y se sublevaban. López Jordán desde Paraná le escribe el 31 de julio que la gente se reunirá donde usted le ordene, le escribe a Urquiza, pero no quieren ir para arriba. El coronel Luis González también le escribe el 19 de septiembre que dice: si esta marcha no es contra Mitre, ellos, los entrerrianos, no salen de sus departamentos. O sea, la gente no quería participar de ningún modo. Inclusive Urquiza los lleva por la fuerza, incluso hay fusilamientos. La furia de Urquiza es muy grande, digamos, porque no podía dominar a la gente que siempre le había sido fiel. Incluso licencia las tropas, dice, y le escribe a Mitre, le dice: Vuestra Excelencia debe estar persuadido que al tomar tan grave de resolución sin esperar sus órdenes es porque no ha podido ser de otro modo, para no esterilizar en la desmoralizada y en el desorden elementos que deben volver a concurrir a la defensa nacional, como usted debe estar seguro que lo harán, que lo haré yo, que me he de sacrificar si es preciso. O sea, se había quedado solo Urquiza, porque nadie le respondía. Geli Oves también le informa a Mitre, le dice: por lo demás casi estoy conforme con usted en lo relativo al concurso material de Entre Ríos, sobre todo siendo, como es el general Urquiza, un factor inerte que de buena fe está dispuesto al bien, pero que no está a la altura de la situación, no comprende más las cosas que las viejas que pasaron de moda hace muchos años, dando poca importancia a lo que ahora diga el general Urquiza, pues con todo está conforme. Sin embargo, todo se ha de enderezar por la razón o por la fuerza. O sea, veamos Mitre, el tan democrático y liberal, pero resolvía todo o por la razón o por la fuerza. Con el cuchillo. Con el cuchillo, sí. O con el fusil. Y Mitre incluso le reclama a Urquiza castigos contra los traidores que se atrevan a conspirar contra la nación, contándolos entre esos traidores algunos con quienes usted parece contar para efectuar su reserva.
O sea, Mitre consideraba traidores a todos los que no estén de acuerdo con él, ¿no? La cuestión, bueno, hubo en Toledo y en Basualdo hubo dos desbandes muy importantes, y entonces Urquiza le informa a López Jordán, le dice: hoy se han fusilado 3 después de haber sido sumariados y condenados por consejo ordinario. Quiero que me persiga y remita a este cuartel general a los oficiales Lara, Retamar y un yerno del coronel Gutiérrez, instigadores de las deserciones de Toledo. Le recomiendo muy particularmente que con la mayor reserva averigüe quiénes fueron los que en Basualdo y Toledo, imitando el aullido de los perros y los zorros, daban la señal para la deserción, y los que sean autores capturados y remitidos a este cuartel general. Las medidas tomadas para reprimir las malas pasiones que causaron los desórdenes de Basualdo y Toledo producen los saludables efectos que debían proponerse. O sea, se vanaglorian, digamos, del fusilamiento y que los obligan. Incluso Urquiza, cuando estaba en el despacho, viene un oficial y le dice que había un grupo de gente que no se quería embarcar, y Cárcano lo describe de la siguiente forma. Dice: deme mi lanza, exclama el general, salta en el primer caballo que haya al salir y parte a gran carrera en dirección al puerto. Blandiendo la lanza con su brazo fuerte, parece que encabeza una de las cargas irresistibles que tantas veces le dieron la victoria. Llega al puerto, revista a trote lo largo de la tropa formada, lanza en mano, mirando fijamente. Detiene su caballo frente al portalón del barco y se oye su voz arrogante: comandante, ordene que se embarquen de uno en fondo. La voz de mando se repite y la tropa se embarca en silencio. El barco se aleja conduciendo tranquilamente el contingente entrerriano, arrancado por el grito de su caudillo del abismo de su retraimiento. Inclusive, después Mitre acusa Recibo, le dice: llegó ya el comandante Pintos con una parte del contingente que envía usted, y de esa provincia, de conformidad con lo que usted me pide, disponga el regreso de la guardia que trajo al contingente. O sea, lo llevaban maneados, engrillados y con guardia, porque incluso el gobernador de Catamarca le pasa una factura, ya le dice que había encargado 200 grilletes para los voluntarios de la guerra de Paraguay. Que no eran tan voluntarios, eran como los retiros. Claro, sí. Sí, como los retiros en la época de Menem, retiro voluntario, te echamos. O sea, ¿te vas solo o te echamos y te pagamos menos? Sí. Así eran los retiros voluntarios. Bueno, inclusive parte del ejército estuvo, digamos, no fue al frente de batalla, sino que quedó en el territorio nacional, precisamente para reprimir los levantamientos que hubo, porque hubo levantamientos como el de Felipe Varela, etcétera. Incluso hay algunos historiadores que dicen que se dio la paradoja que murió más gente en el frente interno que en el frente de batalla. Por eso yo digo que las tropas argentinas no era que le faltaban valentía, porque los paisanos al primer grito agarraban el caballo de la lanza y lo seguían al caudillo. Lo que pasa que no querían ir a pelear a Paraguay, que la sentían una provincia hermana. Muy bien, ¿continuamos el día viernes? El día viernes. Gracias, Leonardo Castañeno, el segmento de Historia Argentina en Tiempo Nacional.